Dios me dio una palabra profética para este año del 2021 que está en Joel 2:12. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad la reunión. Juntad a los ancianos y congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Aquí Dios le está haciendo un llamado al pueblo cristiano, a la iglesia. A gran parte de la iglesia que anda aturdida y que anda realmente como embolatada y sigue siendo embolatada, pese a los llamados que el Señor ha venido haciendo continuamente y que ha venido utilizando a muchos de sus siervos. Aparte de un remanente que se ha preservado y que ha guardado fielmente la palabra del Señor, pero estamos frente a un caso crítico de la iglesia, de una iglesia sorda, de una iglesia empávida. Y el llamado del Señor al sacerdocio primeramente es que debe de convocar ayuno a la asamblea. Tu sacerdote del Señor, tu ministro del Señor, es tiempo de que empieces a convocar ayuno en tu congregación. Y dice, y santificad la reunión. Me llama la atención esto. Nos llama a santificación, porque el Señor colocaba muy fuerte en mi corazón. Hay mucha corrupción dentro de mi mismo pueblo, dentro de mi mismo sacerdocio. Han levantado cosas en mi altar corruptas que han contaminado, me han presentado lo contaminado delante de mi altar. La gente se queja, y aún los mismos cristianos, tristemente, por la situación que pasa en sus naciones, por la situación que está pasando en este tiempo, diferentes países, porque la crisis está a nivel mundial. Y lo primero que hacen es echarle la culpa al gobierno de todas las desgracias que pasan, iguales a lo que hizo Adán cuando le echó la culpa a Eva porque lo llevó a pecar. Y es que esa naturaleza adámica es en la que nosotros tenemos que morir cada día para estar tratando de justificar nuestro pecado en el pecado del otro. Hoy el Señor le está demandando a la iglesia un verdadero arrepentimiento, porque dice que convertíos, que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos, nuestras vestiduras, nuestra apariencia de piedad, falsa apariencia de piedad. Porque el Señor nos tiene que hablar una y otra vez al pueblo, a su pueblo, que por favor se arrepienta de corazón. Será porque no nos hemos arrepentido de corazón. Porque el arrepentimiento que quizás hemos dicho es de dientes para afuera, como dijo Jesús. De labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Hoy el Señor le está haciendo un llamado seriamente al sacerdocio, a la santificación y a santificar a la reunión. Y dicen, lloren, lloren sacerdotes, sí, lloren mucho, lloren bastante, lloren por su pecado corrupto. Lloren por las cosas que tienen ocultas. Lloren. Porque esa es la única manera que cuando el pueblo de Dios realmente se humilla de corazón, rasgue su corazón y le pida perdón de corazón al Señor por su pecado, ese día vendrá sanidad para la tierra. La culpa no es del gobierno, la culpa no es del presidente ni de los mandatarios. Aquí Dios le está hablando a su pueblo. La culpa del por qué una nación está como está, sea el país de donde sea, es por causa de la misma iglesia. Una iglesia que se durmió, que se aturdió y que se atestó de cosas terrenales de este mundo. Desubicada y desentendida, metida en lugares donde el Señor nunca mandó a la iglesia a que se metiera. Porque torcieron el derecho, torcieron la palabra, la sacaron de contexto.
a su propia conveniencia, a su concupiscencia. No puedo quedarme callada. Basta ya de estarnos congraciando con el pecado. Aprendamos a decirle malo a lo que es malo y bueno a lo que es bueno. Que la iglesia ya no siga teniendo más los sentidos cautivos y dormidos como ha venido sucediendo hasta ahora. Gente cristiana apoyando la injusticia para no ser llamados religiosos. No, porque es que somos un evangelio de amor. Amén, somos un evangelio de amor. Pero un evangelio del amor y de la reconciliación, llamados a traer a la gente a la verdad de Cristo. No por miedo a ser rechazados, a que nos saquen de los púlpitos, a que nos saquen de los lugares por no hablar y por no decir la verdad. Por eso esta palabra que el Espíritu Santo me dio, que habla acerca del sacerdocio y de proclamar ayuno y oración y de santificar a la asamblea, el Señor nos está llamando a santificación. Dice, salga de su tálamo el novio y de su cámara la novia. Salga de su cámara el novio, perdón, y del tálamo la novia. ¿Usted sabe qué significa la palabra tálamo? Tálamo significa lecho nupcial. Y yo amo cómo Jesús me ha venido enseñando en estos últimos tiempos tan fuerte la relación del por qué Él creó el matrimonio, para Él poder darse a revelar, porque el matrimonio es tipología de la relación que Jesús tiene con la novia, con la esposa del Cordero, la iglesia. ¿Qué cosas la iglesia ha metido en el hecho nupcial corruptas que ha traído a su intimidad y se las está presentando al Señor? Y oraciones hipócritas, porque no están yendo a morir al lecho, no están en el tálamo, en la intimidad con el Rey, siendo sinceros en sacar la corrupción del corazón y seguir pretendiendo que no está pasando nada. ¿Qué cosas traes al tálamo, iglesia? Al lecho nupcial. Dice la Escritura, sea honroso el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Esta palabra está enfocada al matrimonio, pero también está enfocada al pueblo de la iglesia, porque la iglesia fue comprada a precio de sangre y somos la esposa del Cordero. No estamos llamadas para estar desviadas buscando dioses ajenos, otros señores, adulterando con el mundo, adulterando con el mundo. ¿Cuál es tu Señor, iglesia? ¿Cuál es tu Señor? Es tiempo del llamado de la fidelidad. Retén el consejo. Retén lo que el Señor te ha dado, para cuando el Señor venga, te halle como obrero aprobado. Salga de su cámara el novio y del tálamo la novia. Proverbios 7. Y con esto voy a terminar. Y ojalá esta palabra de verdad llegue hasta lo más profundo de tu corazón y nos confronte. Porque hoy en día la gente no quiere que se les hable y se les predique la verdad. Quiere un evangelio acomodado. Un evangelio que no nutre, que ni siquiera es evangelio, porque no sé ni cómo llamarlo. Eso no es el evangelio de Cristo. Una iglesia que solamente está enfocada para ella misma y sus realizaciones personales, pero no para suplir el corazón del Padre y las necesidades, porque Jesús también tiene necesidades que le está demandando a su esposa, a la iglesia. Proverbios 7 dice, lo asió y lo besió, y con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Eso está en Proverbios 7:3. Vamos a leerlo desde el 12. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas, y se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos, por lo tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara. Vuelve aquí el tema de la intimidad. Con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa y se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano.
el día señalado volverá a su casa. ¿Sabe quién es el marido? Cristo. Y así está la iglesia, como la ramera, la artimaña de la ramera, que se fue a fornicar con otro y dice que en su lecho hay recamadas de Egipto, que ella ya había pagado los votos, o sea que es una mujer que conoce de la palabra. Cuando dice que ha pagado sus votos, es una mujer que conoce a Jesús, que ha conocido a su Señor, que se va a la iglesia, ha recibido palabra de la iglesia, se congrega, bueno, ahora en este medio del Zoom, pero no ha muerto su corazón a los ídolos y va y fornica con otros ídolos mientras el Señor no está en casa, mientras su marido no está en casa. La gente cree que porque Jesús todavía no ha venido, pero Él está a las puertas, es que el Señor tiene la venida de Él por tardanza. Y no es así. Y le dice a este hombre con semblante descarado, ven, vámonos, he pagado los votos. Y en mi cámara, vamos a mi cámara, con recamadas de Egipto, mirra, aloes, recamadas de Egipto, costumbres, cosas del mundo que todavía la gente no ha renunciado. Costumbres del mundo que la gente todavía quiere seguir metiéndole a la iglesia. Por Dios santo. Fuimos a ser un pueblo, fuimos llamados para ser un pueblo separado. Luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué más será salada? Si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? Así que este es el mensaje que yo hoy traigo directamente para la iglesia y para el sacerdocio del Señor. Hoy el Señor te está hablando a ti, pastor o pastora de buena congregación, con amor. Hoy el Señor te hace este llamado y que convoques ayuno y a santificación al pueblo y a la asamblea. Porque si queremos que las cosas en nuestra nación cambien, la iglesia se tiene que humillar primero y el orden empieza por la casa. Yo no puedo intentar poner en orden la casa del vecino si primeramente mi casa, mi vida no está en orden. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Oro, Señor, para que nos ayudes a morir cada día más a este mundo, a desarraigar las cosas que hay en el mundo de nuestro corazón, a vivir conforme a tu voluntad. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a realmente que si ayunamos no para buscar nuestros propios deleites, no ayunamos para cosas, para pedirte cosas, para un empleo, se nos enseñó mal. Para eso no es el ayuno. El ayuno es para morir cada día más a esta carne y hacer más tu voluntad y ser más sensibles a tu voz. Tú quieres ser oído dentro de tu iglesia, pero la iglesia solamente quiere ser escuchada, pero no quiere oírte. Te pido perdón, Jesús, como parte del cuerpo de la iglesia, como hija tuya, te pido perdón, Padre. Te pido perdón, Señor, por la hostilidad de muchos que se dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son. Perdóname, Señor. No pretendo juzgar a nadie, pero tu palabra también me habla, Señor, que el espiritual juzga todas las cosas. A veces usamos mal la palabra, con el cuento de que no podemos juzgar a nadie para no ser juzgados. Pero esa palabra muchas veces la han sacado de contexto, a beneficio de que si entonces estoy haciendo algo mal, yo no puedo juzgar. No. Una cosa es que yo maltrate a la gente por su pecado, que está mal, o que le caiga encima o la condene, está mal, porque no somos llamados a ser jueces de nadie. Pero sí estamos llamados para ser atalayas en medio del pueblo, para decirle pecado a lo que es pecado, llamar a lo malo que es malo y a lo bueno que es bueno. Quita, Señor, toda ceguera espiritual, quita toda falta de entendimiento, rompe toda atadura del diablo, de adormecimiento, de ese espíritu que vino a traer adormecimiento en la vida de Sansón. Por eso hay muchos que han perdido la visión como Sansón del llamado que el Señor les había hecho, porque prefirieron darle más rienda suelta a su carne que al propósito. Padre, yo te doy gracias y te pido que me guardes a mí, Señor, porque sé que no estoy exenta, Señor, también a los ataques del enemigo, a mis propias debilidades. Eres tú, Jesús, mi fortaleza, mi esposo, mi amado, mi Señor.
mi roca fuerte, mi torre fuerte, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y si tú que estás ahí, estás escuchando este mensaje en este tiempo y te sientas quebrantada, quebrantado, este es el tiempo para que te humilles. Este es el tiempo para que postres tu corazón. No tan solo tu cuerpo físico, tus rodillas, sino tu corazón. Y abraza la gracia de Jesús. Y dile, Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado. Perdóname porque me ha costado tanto este pecado sacarlo. Perdóname porque lucho y batallo con esto. Y porque quiero no hacerlo, vuelvo y lo hago. Saca la corrupción de mi corazón, Señor. Saca las malas costumbres, las cosas que tengo en mi corazón, la falta de perdonar a quienes me han ofendido, las cosas que no he sanado. Perdóname, Padre. Ayúdame y perdóname, Señor, porque quizás he sido piedra de tropiezo para que mi familia llegue a tus pies, porque yo no he dado testimonio ni siquiera en mi propia casa, con mi propia vida. Perdóname, Señor, porque todavía hay cosas del mundo que me gustan, que me llaman, que me mueven. Perdóname, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a guardarnos, a ser diferentes en medio de un mundo que se ha corrompido. Señor Jesús, limpia la iglesia. Tu palabra mismo dice, Señor, que tú lavas la iglesia con tu palabra y que tú mismo te presentarás a ti mismo una iglesia sin manchas, sin arrugas, Señor. Porque la mancha es el pecado y las arrugas son las debilidades. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser las personas, los hijos que tú quieres que seamos. Una iglesia, Señor, que ayuda al menesteroso, que es de testimonio y hace que esa gente desee a ti, te desee a ti, desee convertirse. Vuélvenos al centro de la Biblia, que cuando prediquemos, Señor, la gente tenga un ardiente deseo en su corazón de postrarse delante de tu altar y cambiar y arrepentirse de corazón. Perdona, Señor, a mi país, a Colombia. Perdona tanta corrupción, perdona tanta maldad, Espíritu Santo. Perdónanos como iglesia por ser tan negligentes. Perdónanos por cuando hemos tenido que hablar y no lo hemos hecho, Espíritu Santo. Perdónanos, Jesús. Perdónanos, Señor. Oro por las demás naciones, porque levantas a la iglesia en los otros lugares, en los 5 continentes, en todas las naciones de la tierra, Señor, para que se levanten en ayuno, en oración, en silicio, y clamen tu nombre, Señor. Porque de toda la tierra y su plenitud, todos los que en él habitan son tuyos, Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias porque en medio de mi debilidad, Señor, tú te fortaleces. Gracias porque a través de la debilidad, Señor, la que un día yo renegué tanto, me hiciste entender que esta era la que me permitía estar más dependiente de ti, Señor. Gracias por mi debilidad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Amén y amén. Bueno, le doy gracias a las personas que se conectaron en este tiempo y que sea el Espíritu Santo hablando a su pueblo y quitando tanta sordera espiritual y tanta dureza del corazón. Bendiciones.